Buenas, mi nombre es Francisco Quesada Chaverri, soy profesor pensionado de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica y soy de San José, Costa Rica. En realidad yo no soy muy amigo, cada vez menos, de las novelas y de lo que normalmente se entiende por literatura, a pesar de que en mi vida he leído una buena cantidad de novelas. Pero el problema es que uno tiene que fijar prioridades y para mí lo más importante y lo que más me apasiona es conocer cómo es la realidad. Y los problemas que no son exactamente de realidad, me gusta la metafísica y la filosofía. Y entonces eso me hace pensar, cuando cojo una novela un poco gruesa, estoy pensando que debería estar leyendo otra cosa en vez de que por qué fulano hizo esto, hizo lo otro, que está en la mente del novelista, ¿verdad? Es que yo leo generalmente historia, ensayo, mucha ciencia, matemática, es mi tipo de lectura preferida. Pero nací en una familia de músicos y mi papá me enseñó a tocar el piano desde niño y claro, yo digamos que no lo dejé a lo largo de mi vida, a pesar de que mi papá era muy severo y mis otros hermanos abandonaron el piano. Yo sobreviví, soy sobreviviente. Y es algo que me llena mucho, me divierte mucho. ¿Por qué escogí ese poema? Bueno, en realidad no me fue tan fácil escogerlo porque siempre es difícil escoger un poema. En primer lugar, no soy un gran lector de poemas, de poesía, pero tenía como 3 o 4 poemas seleccionados que me han gustado mucho. Finalmente escogí ese, ¿por qué le diría? Porque es breve, me gusta que en tan pocas palabras Darío transmita ese mensaje, me gustó que tiene un cierto carácter un poquito filosófico, que tal vez es el tipo de poesía que más me llama la atención a mí, y a la vez también revela un poco la naturaleza mundana bohemia que envolvió la vida de Rubén Darío. Y finalmente porque es muy musical, y leí no hace mucho tiempo del escritor Francisco Umbral, español, en un artículo que salió en el periódico La Nación, muy interesante, en que decía que Darío había devuelto la música a la poesía española. Y yo encuentro que el poema es muy musical. Había tomado en consideración el canto a mí mismo de Walt Whitman porque es un poema sumamente optimista y lleno de vitalidad, que desde la primera vez que lo leí me encantó. También durante mi época en España conocí la poesía de Machado y de Miguel Hernández. De Machado había escogido un poema que se llama, o que empieza diciendo: anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión. Y de Miguel Hernández, el de los aceituneros de Jaén, algo así como aceituneros de Jaén, aceituneros altivos, decidme de quién son los olivos. No me lo sé de memoria, pero es muy contestatario, muy un tipo de poesía que incita a la rebeldía, que no es exactamente el tipo de poesía que yo más aprecio. Me gusta más como el de corte filosófico, y el de Machado es un poco así, un poquito de tipo filosófico, místico. Sí, lo relaciono con el tema. Para mí la cuestión más importante, la pregunta más importante de esta vida es ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Para mí es una pregunta que me nace de dentro, que no me la puedo quitar de la cabeza, de mi sentimiento, y entonces cuando el tema se toca, me toca un asunto para mí vital. A mí no me satisface ninguna contestación de tipo científico, es más, pienso, a pesar de haberme dedicado a la ciencia, que la ciencia no puede ni podrá nunca responder esa pregunta, que es la pregunta más importante que hay. Lo fatal, Rubén Darío a René Pérez. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo
y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos.